Ya es oficial. El debate del aborto en el Congreso. Se presentó un proyecto de ley con la firma de 71 diputados de todas las bancadas. El próximo 20 de marzo empezará a tratarse en 4 comisiones. Si se coloca bien la discusión donde debe estar, que esto es un tema de salud público y de derecho a decidir las mujeres, va a ser muy difícil que si llega de recinto no salga a favor. Tenemos que cuidar que esto no genere una nueva grieta entre los argentinos, ¿no? Nosotros somos legisladores, no somos activistas. ¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos? Hoy la ley dice que sí, y yo no creo que haya suficiente información para probar lo contrario. Creo que en la duda tenemos que defender la vida. Lo que estamos discutiendo es la igualdad, no nos alcanza con la despenalización. El problema es que si esa mujer que no tiene recursos para hacerlo, por más que sea legal, no puede ir a un hospital público a hacerlo, le estamos dejando de nuevo en condiciones de desigualdad. Este es un debate sobre salud pública. La posibilidad de la interrupción del embarazo a la mujer que lo considera, creo que es algo que tiene que permitir la ley. Lo personal, después de haber escuchado al corazón de mis hijos la primera ecografía, me cuesta mucho el análisis de pensar que eso no es una vida que ya está en gestación. Nosotros fuimos creadas para dar vida. Ponernos a quitar la vida que estamos engendrando nos genera un trauma terrible. Mi jefa política, que ella había tenido una situación personal por la cual no se sentía a favor del aborto, estar a favor de la despenalización del aborto y de la inclusión del aborto como un tema de salud pública no tiene que ver con estar a favor del aborto. Debate sí, creo que va a ser un debate intenso y largo. Yo hablo con algunas personas que son legisladores y me dicen, yo estoy de acuerdo. No, pero yo no lo puedo votar. ¿Por qué es que aún en caso de violación no se debería interrumpir el embarazo? No, pero una excepción y que no debería ser una ley eso, sino que debería ser una excepción considerada. El debate no es aborto sí, aborto no. Acá el debate es aborto clandestino, muerte de mujeres pobres, miles de mutiladas o aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, a ver, hablar con mi sobrina. A ver, Mabel, es muy importante que esté pasando esto en este momento, más allá de las especulaciones que hay, si es política, no, si es para tapar algo, no. Está bueno el debate, por fin. Está muy bueno porque me parece que es uno de los temas pendientes que tenemos en esta sociedad, que hay mucha opinión, pero que nunca había llegado a tenerse un debate. Y creo que estos temas no hay que tenerle miedo a debatirlos. Son temas difíciles, pero se deben debatir. Y sobre todo pensando que aquí tenemos, como se dijo recién, todo este riesgo de muerte para las mujeres, para muchas mujeres, otro riesgo de enfermedad, pero también tenemos un tema de derechos, porque algunas pueden, otras no pueden, como pueden. Bueno, esto es lo que tenemos que equiparar y que es bueno que esto se discuta, que haya mucha gente discutiendo, que este sea un tema en el cual no haya una única voz, porque no son temas que todos pensamos igual, para nada, pero sí son temas en los cuales tenemos que ir buscando consenso. No, aparte me parece muy importante escuchar a las protagonistas, ¿no? Que son ustedes, y la verdad que vamos juntos en este camino, desandando este camino juntos, mejor dicho, pero para mí todo el tiempo se discute mal desde los medios este tema porque caemos en la trampa del yo creo, yo pienso, o mezclamos temas que tienen que ver con la religión. Acá no se está hablando de la decisión que tome cada uno ante un escenario que nos debe, a esta contención que nos debe presentar un Estado. Estamos hablando de salud, más que eso, pero de salud. Sí, sí. Básicamente. Estamos hablando de salud, estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad de posibilidades y estamos hablando de tocar algo que es tan sensible para toda la familia, porque siempre aquí se dice, bueno, esto es un tema de las mujeres. No, no es un tema solo de las mujeres, es de toda la sociedad. Sí. Y cuando las mujeres toman una decisión, a cualquier sentido que la tomen, no la toman aislada, la toman en conjunto, con su familia, lo que sea su familia, con sus hijos, y cualquier decisión que se tome las va a afectar a todas. Por lo tanto, esto se debe hablar, se debe tratar. Y bueno, es muy bueno que estemos hoy aquí, que hayamos estado hoy en el Congreso también. Sí, muy importante. Vamos a poner imágenes porque la verdad que fue multitudinaria la convocatoria hoy. Y la quiero escuchar a Esperanza. Esperanza es presidenta de la Asociación Voz Post Aborto de España. La escucho, Esperanza, buenas noches. Buenas noches. A mí me sorprende que se diga que es un problema de salud porque el planteamiento es que el embarazo es una enfermedad, genera una pandemia para preocuparnos por una cuestión de salud, no lo entiendo. De hecho, además, la experiencia, yo llevo 15 años atendiendo a mujeres que piensan en abortar y algunas deciden seguir adelante con el embarazo, pero también llevo el mismo tiempo
y la asociación Voz Posaborto lleva creada 4 años porque hemos visto la necesidad de atender a las mujeres después de un aborto, que nadie se ocupa de ellas, de lo que no se habla nunca, que es el gran tabú de que no pasa nada. A nosotros nos vendieron el aborto en el año 2010 como un derecho de la mujer, que no te preocupes porque si no te viene bien o no estás preparada, porque eres joven, muy joven, porque eres adulta y te puede venir mal, porque estás en la universidad y tienes que desarrollar tu carrera. O sea, nos lo vendieron muy bien vendido. Y la realidad, cuando estás a pie de calle en el día a día atendiendo a las mujeres, lo que te das cuenta es que, primero, genera sufrimiento, no solo para el que se muere, sino para la mujer, para el hombre, para la familia, para el entorno laboral y, en definitiva, la sociedad en general. En España, parte del problema de la crisis económica que tenemos es que no han nacido casi 2 millones de españoles en 25 años. ¿Y cómo es la mortalidad de la mujer? Porque se aprobó en el 2010, ¿no es cierto? Previamente, por ejemplo, en Uruguay, la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos bajó a 0 cuando se legalizó. ¿Cómo es en España? A ver, en España en los años 80 nos vendieron que morían por aborto clandestino 300.000 mujeres, cuando casi no había ni siquiera 400.000 embarazos. O sea, era la gran mentira, que es la que ha sido siempre desde que se presentó las leyes del aborto. Desde el 1985 hasta el 1986 no hay datos porque eso no se registra en ninguna parte. ¿Y ahora que es legal? Y no se dan. ¿Y ahora que es legal hay muertes en ese aborto seguro que nos venden, en los centros de aborto privado, que es donde se practican todos los abortos, hay muertes. Señora, y sobre todo, sí. quien se ocupa de las malas praxis de aborto son los hospitales públicos. Es curioso que los mandan todos a los centros privados, pero cuando hacen una mala praxis de aborto, lo que hacen es llamar a una ambulancia y mandarla al hospital de turno. Y fíjese, y termino, si está ocurriendo muertes de mujeres en aborto seguro, que resulta que los 2 hospitales públicos en Madrid ya han hecho un protocolo para atender ese tipo de casos. Esperanza. Me parece curioso. Igual lo que pasa es que acá no estamos debatiendo las cuestiones que usted está comentando. Aquí estamos hablando acerca de lo que va a decir cada uno, después dependerá de la historia de cada uno. Usted puede seguir con su campaña para que las chicas no aborten. Me parece que nadie está a favor del aborto, nadie está en contra de la vida, nadie está hablando de eso. Los abortos se van a seguir realizando y acá lo que se está discutiendo es que las chicas de menores recursos abortan en condiciones infrahumanas. Eso se está debatiendo. Cuestiones de salud. ¿Que el aborto clandestino tiene riesgos? Por supuesto, yo eso no lo voy a discutir nunca. Eso se está... Pero a mí también me resulta curioso que nos den la solución de legalizar el aborto en vez de buscar mecanismos desde el Estado para proteger, sobre todo a la gente joven y a la mujer adulta también, para que no acabe en aborto. Quiero decir, lo que me resulta curioso es la lucha por algo que hace daño, pero aquí nadie se preocupa de mejorar los hospitales públicos, de mejorar la asistencia médica Esperanza, en todos los casos. Perdón, Esperanza, respeto tu posición, yo no te conozco, pero la respeto, pero te quiero decir que quienes venimos trabajando en este tema desde hace muchos años, no enfrentamos el tema al final, sino que nosotros empezamos diciendo que necesitamos educación sexual integral para poder decidir, para poder tener información. Luego tenemos necesidad de servicios de salud en los cuales te informen y te den los métodos para tener o para no tener hijos, porque cada uno elegirá en su momento. Y en este país durante años tuvimos prohibidos hablar en los hospitales y en las obras sociales, que es la seguridad social nuestra, que se hablara de estos temas y se diera esta atención. Entonces, luego queda el aborto como el último elemento, pero nosotros no es que vamos y decimos que esto es lo único que hay que hacer. Y en segundo lugar, tu visión es respetable, pero está mostrando algo que no es uniforme en todos los países ni para todas las mujeres, y creo que tampoco en España. Pero bueno, quería hacer esta acotación. Sí. Por favor, Brenda es sos una de las impulsoras de este proyecto. Sí, en realidad me parece que es una agenda que nos excede incluso a los 71 diputados y diputadas que firmamos el proyecto. Creo que esto tiene que ver con reconocer una de las deudas de nuestra democracia, de entender de que finalmente tenemos las posibilidades de discutirlo en el Congreso, como decía bien Mabel, escuchando especialistas, escuchando a las universidades, escuchando a aquellos países que han tenido experiencias en torno a la legalización y que casualmente cuando uno mira el mapa es coincidente con los países más desarrollados, ¿no? Vemos gran parte de la Unión Europea, lo vemos en Canadá, lo vemos en Estados Unidos, en Uruguay,
Y me parece que lo que recién se decía en realidad se contrasta con los datos. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra claramente que los países que han avanzado en la legalización no solamente han disminuido la muerte de mujeres por abortos clandestinos, sino también han logrado disminuir la tasa de aborto que se realizan. Y esto es porque el Estado entiende que es una política pública, no una creencia individual, no una creencia religiosa, se pone en el centro de la escena y lleva adelante los 3 compromisos que también se decían recién: la educación sexual integral, que también lo anunció el presidente en su discurso de apertura, la provisión de anticonceptivos, en el mismo abanico que hoy tiene una mujer que tiene los recursos cuando va a una farmacia, que no son los que encontramos en los dispensarios o en los hospitales, y finalmente el aborto legal para no morir, ¿no? Digo, todavía en Argentina el retorno a la democracia es la principal causa de muerte en mujeres gestantes, es el aborto clandestino. Sí, por favor. Mirá, yo al contrario, Santiago, yo creo que lo que aporta la señora española es muy importante. Esto no es una cuestión de salud pública, porque la cuestión de la vida es importante. Yo creo que hay vida desde la concepción. Me dirán, no hay persona. Puede ser, eso lo podemos discutir, pero algo hay. Un apéndice, un granito no es. Entonces, eso se lleva a que es una cuestión de un trauma. No es que uno va, hace un aborto y se queda contento, después se va a la casa y no pasó nada. Y me parece que es fundamental enriquecer el debate, porque si no va a salir un proyecto, si sale, un proyecto muy corto, muy frío, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, un proyecto que dice que si la nena tiene de 13 a 16 años, puede hacerse el aborto sin intervención de los padres. Y yo eso lo quiero discutir. Porque yo estoy de acuerdo con la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer. Pero si tiene 13 o 16 años, yo soy el padre, quiero intervenir. Es que todo eso que vos estás narrando va a seguir pasando. ¿Y qué tiene que ver eso? Queremos hacer la mejor ley, o sea, una ley que obliga al Estado a algunas cosas. Por ejemplo, que haya un protocolo bien claro, que si una persona va al hospital público, sea atendido primero por un psicólogo, como se hace siempre, y después que haya un seguimiento post-aborto, porque no quedás igual. Todos nosotros sabemos de casos de mujeres que abortaron y no quedan igual. Marcela, por favor. Sí, a mí me parece que hay varias cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Primero, que no hay duda de que hay vida desde la concepción, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Un sector de la ciencia. Lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Vamos, si querés, a 1813, cuando dimos la libertad de vientres, ahí se estableció que el que la hacía era libre, la que lo tenía seguía siendo esclava. Es decir, que tenemos bien identificado que es una persona distinta a la madre. Está claro eso. Cada vida es única y irrepetible, lo dice el ADN, no lo digo yo. No, la ley no dice eso. No, yo digo que lo dice el ADN, que es una persona distinta de la madre. Entonces, nosotros somos legisladores, no somos activistas. Nosotros tenemos que mediar cuando hay derechos en conflicto, cuando hay intereses en conflicto. Y acá está el derecho de la madre a disponer de su cuerpo, y está el derecho de la niña o niño por nacer a que su vida siga evolucionando. No podemos legislar de espaldas a la ciencia. Es que se va a hacer lo mismo, Marcela. Pero déjame terminar. Nadie está objetando que una mujer pueda interrumpir su embarazo. Una cesárea es la interrupción de un embarazo, por ejemplo. Lo que pasa es que es lo que hacemos con la criatura. Entonces, hoy ya hay, en el año 2000, en el siglo XX, un siedemesino era casi seguramente un chico que no iba a poder vivir. En el año 2000 ya empezamos con embarazos que sobrevivieron a la semana 28. En el año 2008, en el Hospital Baptista de Miami, una niña de 284 gramos con 21 semanas de vida, hoy tiene 10 años Antes de vida. de las 12 semanas es el año pasado, inviable. un hijo de un familiar, de una amiga mía, 600 gramos, hoy está con vida. Pero esa no es la discusión, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver es que tenemos que legislar para la vida. Pero no, yo estoy de acuerdo con que la madre no quiera tener ese hijo, pero dejémosle a ese hijo vivir. Pero no es otra familia que lo quiera tener. Si encaramos el tema así, caemos... Un minuto. Si encaramos el tema así, caemos en la trampa. ¿Por qué? Porque no estamos discutiendo eso. Vos podés ir con tu campaña para concientizar, para educar sexualmente a un montón de chicas. El tema es que va a seguir existiendo, se van a seguir haciendo. El tema acá lo que se está hablando son de las condiciones. Para muchas religiones, hacerse una transfusión de sangre es algo impensado, pero no es un delito. Es decir, despenalizar. Acá se está hablando de la despenalización. Nadie ni pro aborto, ni estamos en contra de la vida, de nada. Pero cuidemos la vida. A ver. ¿Cómo no vas a hablar de...? Por eso es tan complejo, por eso es tan complejo y tan enormemente riesgoso.
embarazo, porque creo que si esto no se trata con adultez, yo celebro que el tema se haya puesto en agenda, porque creo que esto es una sociedad muy hipócrita, que de pronto, en función de temores políticos, religiosos, presupuestos, digamos, de alguna manera, prejuicios, efectivamente, maneja de una manera absolutamente dual el tema del aborto. Pero entonces, celebro que el tema lo pongamos realmente hoy en debate. Pero lo cierto es que lo que vos planteás, Marcela, implica, cuando vos decís, hay vida desde el momento de la concepción, es relativo. Pues comparto lo que planteaba. Esto internacionales que adherimos. No, por eso, lo dicen los tratados, perdón, déjame Desde los años 60 no hay discusión científica sobre ese tema. Perdón, hay una mezcla de cuestiones. Si estamos hablando que es una cuestión de salud, de salud pública, entonces lo que digo es, a lo que llegamos es que este es el gran fracaso de las políticas de salud pública. Esto no tiene que ver con una medida realmente que mejore la calidad de la salud, sino una evidencia del fracaso de las políticas de prevención de la natalidad, que de eso, sí, y el embarazo no deseado, y niñas embarazadas, que es la gran pandemia que tenemos hoy en el país. El problema es que no va a ocurrir que Eso no va a evitar embarazos. Perdón. Marcela, legalizar el aborto no va a evitar embarazos inesperados. De hecho, en España lo que está aumentando precisamente son los embarazos en la adolescencia. Sí, pero los embarazos en la adolescencia están aumentando porque lo que no se está haciendo es ni educación sexual ni dar servicios. Entonces, lo que sí tenemos que reconocer que aunque hagamos todas las medidas de prevención, llega un momento en el cual fallan. En ese caso tenemos que entender que es una necesidad dar la posibilidad a quien lo elige, no obligar a nadie a que pueda resolver esto, y no lo hace la niña solamente, lo hace la familia. Ese es otro quid de la cuestión. Perdón, estoy hablando, discúlpame. Yo te escucho. Entonces, en la familia, digamos, entra la necesidad de dar una solución, porque es una niña, o porque es una mujer, o porque es una familia que en ese momento no lo puede. Y a eso no tenemos que obligar a que tengan que recurrir a comprometer la vida o la salud. En ese caso, Marcela, es diferente y no podemos hablar en términos absolutos. Y tenemos que hablar en términos de comprender eso. Y si bien hay un derecho del por nacer, hay un derecho de la mujer y de su familia, y ahí se contraponen dos derechos, pero tendrá que juzgar cada uno, y a partir de la decisión es el Estado no le podrá obligar a unos una cosa o a otros por omisión. Y esto, vos decís, el artículo 19 dice la vida, y te digo, hay vida cuando hay célula. Pero no hay persona humana hasta que no nace, y por eso pero no hay vida. Vos un feto, es un embrión, ni siquiera, pero perdóname, soy médica y estudiamos embriología, ¿sabés? Estudiamos pero si no nace, nunca existió para la ley. Pero además, si no nace, nunca existió para la ley. Para la ley nunca existió. Yo no sé qué pasa en Argentina. Eso dice la ley. Pero un embrión, una mujer embarazada que se le muere el marido, el embrión es el feto, como dice ella, es heredero. Si nace, en la Argentina no. Bueno, sí, pero si no nace es heredero. Por lo pronto la madre no puede heredar hasta que no espere el fin del embarazo. Pero si no nace, nunca existió, no tiene efecto legal ninguno. Pero es objeto de derecho para poder heredar. Si nace, heredará. Pero si no, no. Aún así tiene que esperar. Pendiente de que nazca con vida, si no, no. Aún así tiene que esperar la madre. Por favor, chicos, no se entiende. Sí, Rosario. Primera cosa que Esperanza decía, yo no creo que acá nadie haya intentado vender un producto. Es decir, nos venden que el aborto seguro como un producto de marketing. Así no lo vendieron en España y resulta que no es verdad. No creo, porque no creo que ninguna sociedad, salvo en El Salvador, han castigado a mujeres con 30 años de cárcel por decidir abortar, lo que es una animalada en esta etapa de la evolución de la humanidad. El punto es que la mujer tiene que ser libre de elegir esto, estar en contra de la despenalización, es estar a favor del aborto clandestino, que se va a seguir realizando, como bien estamos haciendo acá. Entonces, el legislador lo que tiene que hacer es legislar sobre una realidad que ya existe. El que no nació no existe. La realidad de las mujeres que mueren, y los abortos clandestinos existen. Por lo tanto, están obligados nuestros legisladores a dar una solución a esto. Ignorar esa realidad es darle la espalda a la mujer. Y yo creo que tiene que ser libre de eso. Ninguna mujer va alegremente a decir, ay, qué suerte, yo voy a ir a abortar.
Y el aborto, si se Pero un Estado de Derecho decide, y el tiene- aborto, si se decide, se hace en base a creencias personales, filosóficas, posiciones ideológicas, costumbres familiares. Es decir, no es una cosa alegre. No es decir, bueno, ahora que despenalizaron, si es que así llegamos a la sociedad argentina, alegremente voy a decidir abortar. No importa si quedo embarazada, total tengo esta posibilidad. No. Es muy traumatizante para una mujer elegir esto, desde lo emocional, desde lo físico. Por lo tanto, no va a suceder eso. Cuando tuvimos el divorcio en la Argentina, querían hasta exonerar a muchas personas porque pelearon por el divorcio en nuestro país. Nadie se va a divorciar alegremente y porque estuvo la ley, nadie fue a divorciarse porque la ley existe. Sí, Yo creo que es una obligación de nuestros legisladores Lo que estamos que viendo es esto claramente no exista más. Lo que estamos viendo, digo, es el fracaso de la criminalización. La respuesta del Estado argentino ante una problemática que es evidente, que tiene que ver con los embarazos no deseados, que tiene que ver con la cantidad de abortos que se realizan en la Argentina, fue el Código Penal. Y no fue justamente las políticas públicas integrales, las políticas en materia de derecho de salud sexual y reproductiva, que es, creo, la respuesta que tenemos que tener si queremos tratar de proteger la vida de la madre, de disminuir los embarazos no deseados y de garantizar la planificación familiar. Pero perdón, hay otro punto que no trabajado, Trabajamos juntas en Pilar sobre ese tema. A ver, sí, para, ¿qué pasó? En Pilar hicimos la mesa de salud y educación, donde estaban la Dirección de Juventud, donde estaban las escuelas públicas, donde estaban las escuelas privadas, donde estaban las ginecólogas que atienden en las salitas de primeros auxilios en todo el distrito de Pilar, y con ellos armamos un protocolo donde fuimos escuelas por escuelas, tanto públicas como también fueron escuelas confesionales, que era Pero eso debería ser a nivel pensamos nacional, donde pensamos que íbamos a tener más resistencia. Y hoy hablé justamente con una de las médicas que estuvo a cargo y me dijo, mira, pudimos relevar más de 6.000 chicos. No te puedo dar estadísticas de cuántos embarazos evitamos porque eso no puedo tener estadísticas. Lo que sí te puedo decir es que disminuyeron los embarazos y que hubo mucha más concurrencia de los niños a las salas, de las docentes que acompañaban a los chicos y le decían tenés que ir a ver a la doctora, y mucho más diálogo. Pero que se pueden hacer las dos Bueno, cosas. pero eso es... Es que por eso digo que podemos legislar para la vida, conteniendo esta madre. El problema eso que dice ella, eso sucede en un municipio, pero el país es enorme y todo esto no pasa. Si nosotros vamos a ser tan hipócritas, mira, yo durante mucho tiempo no estuve a favor y he cambiado mi posición. ¿Por qué la he cambiado? Porque me parece que hay que dar la discusión, porque si no se siguen haciendo los abortos clandestinos, la mujer que decidió, tomó la decisión de no tenerlo, lo va a hacer donde sea y como sea, porque la decisión la tomó, porque es muy personal esa decisión. Entonces lo que hay que hacer es educación sexual integral y salud reproductiva, porque si no damos esta discusión, si esto no se hace, no vamos a avanzar nunca en esto. Vamos a seguir diciendo no que se adopten, y la ley de adopción es un desastre, porque un matrimonio para poder adoptar, tiene que hacer esperas y trámites y recorren miles de juzgados y no tienen tampoco a veces una solución. Por favor, entonces, una pregunta sería, ¿qué entienden ustedes por educación sexual integral? Lo digo porque en España, a día de hoy, los alumnados, los colegios, tanto públicos como concertados, llevan a los alumnos a lo que se llama planificación familiar, donde solo les explican con un plátano cómo se pone un preservativo. Mire, no sé cómo será en España, pero aquí en Argentina cada 3 horas se embaraza un adolescente. Cada 3 horas se embaraza un adolescente aquí en Argentina, no sé en España. Perdón, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué entienden por educación sexual integral? Es lo que he preguntado. Lo que estamos hablando, señora, y creo que es bueno aclararle a toda la audiencia que la ley de educación sexual integral se aprobó en el 2006 y es una ley que lo que plantea es la educación de los niños y los adolescentes gradual y en la cual va desde el conocimiento del cuerpo, cómo higienizarse, cómo cuidarse, cómo saber detectar y prevenir los abusos sexuales en la infancia, cómo luego conocer qué es la sexualidad y también saber qué es ser hombre o mujer, digamos, en el sentido de que nosotros tenemos valores culturales en los cuales muchos hombres creen que tener mucha potencia reproductiva, es decir, tener varias mujeres y fertilizarlas a todos, tener hijos con todos, es algo que le da un gran valor masculino. ¿Y alguna formación y las en el terreno mujeres, afectivo? discúlpeme señora, y las mujeres tienen que estar plenamente entregadas
a satisfacer el deseo de tener relaciones sexuales con sus compañeros o con los hombres cuando lo quieran. Y cuando las mujeres se rebelan, y lo vemos cada vez más en las más jóvenes, que hay violencia. Y por eso, con la diputada, cuando no era diputada, era secretaria de Educación, nosotros hicimos un trabajo en varios municipios, pero uno era en Pilar. En las escuelas, lo que nos decían, no, aquí no hay problema de embarazo adolescente, pero hay de violencia. ¿Y cuál era la violencia? Era el abuso. ¿Qué otro tema teníamos? En el hospital decían, bueno, en las salitas, en los centros de atención primaria, bueno, en realidad nosotros aquí lo que hacemos es atender cuando vienen después del primer niño que ha nacido. Entonces, bueno, y antes tienen relaciones, están en riesgo. Bueno, no, pero... Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a combinar y a hablar, a que fueran. Entonces se acercaban los profesionales a la escuela para hablar, para decir, y promovían que fueran a la sala si tenían, no meramente para darles métodos, para explicarles, porque aquí hay que explicar, por más que dicen que saben mucho, los chicos no saben, saben ignorancias entre ellos. A ver, un minuto. ¿Se ríe? ¿De qué se ríe, señora? Sí. No, que efectivamente en eso que dice tiene razón. Los adolescentes se creen que saben y no saben. Y me parece estupendo lo que acaba de decir la señora, si de verdad ese programa se lleva a cabo donde se les explica a los muchachos y a las muchachas bueno, pues qué es la sexualidad y que desde luego no se puede separar de la afectividad porque tiene mucha importancia. ¿Por qué es un tema que hasta el día de la fecha molesta tanto en la sexualidad? ¿Por qué los gobiernos no se meten con eso? Un día un exfuncionario, un funcionario actual, me dijo fuera del aire que era por problemas con la iglesia, para no molestar a la iglesia. ¿Usted cree que es así? No, creo yo que sea... Vamos, en España la verdad es que la iglesia hace muchos años que va por su cuenta y no tiene... y el Estado va por la suya. O sea que no... Por lo menos en España no es un problema de que se enfrenten con la iglesia. Yo creo que el tema de la sexualidad antiguamente era como tabú y ahora se ha frivolizado tanto que parece que todo el mundo sabe de tanto, pero es curioso que al final a las mujeres se las sigue criticando y condenando por quedarse embarazadas a pesar de toda la información que hay y a pesar de todos los anticonceptivos, y si aborta también se la sigue condenando y criticando. Por supuesto, hay mucho cinismo con esto. Prohibiéndole abortar también la condenan. No estoy de acuerdo en que sea una cuestión de salud pública. Chino, que no ha hablado. Sí. Yo simplemente expresar mi posición y la del movimiento que integro, que es el movimiento Evita. Estamos a favor de la despenalización del aborto por razones Francisco, más... No lo va a recibir más a ustedes. Esa es nuestra posición y Francisco es un hombre democrático y bueno, si se molesta... Nosotros somos coherentes con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañeras integrantes de Levita son mujeres. La ironía es importante. Sí. Si sos muy solemne, parece que no hay discusión. Las mujeres, que son de barrios humildes, una de las principales causas de mortalidad infantil materna es el aborto clandestino. La mayoría de las chicas que tienen problemas de salud tienen que ver con el aborto clandestino. Nosotros no consideramos que un debate de estas características, más vinculado a la salud pública, vaya a resolver el problema del aborto, pero sí por lo menos la mortandad infantil, la mortandad de las madres. Y esto me parece que es el tema que tenemos que atender. Es verdad lo que dice Graciela Romer, hay mucha hipocresía en determinados sectores sociales. Cuando alguien queda embarazado se lo resuelve de otra forma y después públicamente se habla a favor de la vida. Tenemos que entender que hay muchísimas madres, no hay datos precisos, pero salen entre 50.000 y 60.000 que van a hospitales públicos con abortos clandestinos, con situaciones de salud desesperantes, muchas mueren. Eso tenemos que resolverlo y como legislador y como Estado debemos atender ese problema. Después está el tema integral de la educación sexual, que creo que tiene que ir de la mano, no puede ser una cosa disociada de la otra, pero este tema que además nuestro Código Penal lo tiene contemplado. No es cierto que no se ha legislado. A ver, ¿para qué? Un minuto, por favor. Esperanza, un minuto. Quiero ver cómo resolvió en un informe que preparamos la democracia argentina grandes debates que tienen que ver con nuestra historia. Informe retro muy valioso, mira.